Radicalmente de tema, vamos a presentar a nuestros invitados, Anthony Laub, socio de Laub y Quijandría, y Carlos González, director de Enerconsul. Vamos a hablar sobre el futuro de Petroperú, qué camino debe seguir, debe Petroperú invertir en el sector de hidrocarburos, sí o no. Pues vamos a plantearle esa pregunta a nuestros invitados. Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y gracias también por su paciencia. Señor González, señor Laub, yo quería quizá empezar con un punto en lo cual podemos concordar. ¿Petroperú necesita ser reformado o está bien como actualmente está la cosa? ¿Qué necesita de Petroperú, señor González? Bueno, en principio yo creo que, primero gracias por la invitación, en principio creo que sí, Petroperú necesita ser reformado y con urgencia. Petroperú, la actual administración ha encontrado, por ejemplo, un Petroperú con un promedio de edad de 58 años en su personal. Eso nos está dando la idea de que hay una brecha generacional que no ha sido llenada y que estos señores cuando pasen a jubilación no tienen un relevo. Ha encontrado, desarticulado una serie de áreas técnicas. Por ejemplo, en el año 2009 se presentó un proyecto de ley, el mismo Partido Nacionalista presentó un proyecto de ley según el cual una vez que terminen los lotes de explotación debieran revertir todos a Petroperú. En ese momento yo participé en varios foros, algunas audiencias públicas, incluso en el mismo Talara, y yo manifesté mi discrepancia porque Petroperú ya no tenía área de exploración-producción. No había un solo geólogo de pozo, ni de geofísica, ni geología, ni ingenieros de perforación, ni de reservorios. No había, todo ese personal también se había privatizado. Entonces era imposible, como lo sigue siendo hasta ahora, de que Petroperú se tenga la idea de que Petroperú pueda asumir los lotes cuando termine la explotación. Entonces, esa es parte de la refundación de Petroperú. ¿Hacia dónde debe ir esa refundación, esa reforma? ¿Hacia dónde? ¿Quizá algún ejemplo de alguna empresa en el mundo? Que... Yo creo que más que ejemplo, pues, cuando uno recorre el camino que otro recorrió ya no tiene sorpresa, ¿no? Okay. Entonces, acá son dos extremos. Hay quienes dicen no Petroperú en la actividad empresarial, lo está haciendo en refinería y lo está haciendo bien, con una refinería vieja. El ingeniero Rafael Samaniego siempre tenía una frase: la refinería de Talara es una vieja pituca que solamente come caviar. Es una refinería sumamente vieja, pero sin embargo, con esa refinería vieja, Petroperú, con una carga de 60.000 barriles, está en el primer puesto en el mercado, encima de la competencia. Entonces, ¿qué será con una refinería modernizada? O sea, la actividad empresarial que está haciendo Petroperú en la refinería no se puede cuestionar. La actividad empresarial que está haciendo Petroperú en el oleoducto tampoco se puede cuestionar. No es culpa de Petroperú que ahora en la selva se produzca lo que se produce. No, desgraciadamente no ha habido una exploración intensiva, agresiva, que permita levantar reservas y levantar producción en la selva como para que se pueda optimizar la economía del oleoducto norperuano. La tercera actividad empresarial, que es la que está planteándose como reto ahora Petroperú, es el reincorporarse nuevamente a la actividad de los lotes petroleros, de la actividad de explotación. Y en ese punto yo creo que hay un punto medio entre los dos extremos. Entre el extremo del que no quiere ver a Petroperú en los lotes y el extremo del que quiere los lotes para Petroperú al 100%. Y ese punto medio es el que más o menos está planteado en mi artículo, que dice que se puede, con una participación minoritaria, de esa manera reducimos el riesgo, hasta lo podríamos eliminar. Se puede, siempre que se deje al privado ser el operador, con eso eliminamos el temor de la ineficiencia, ¿no? Y se puede planteando una fórmula según la cual la primera campaña de inversión, que es la campaña preoperativa, la del shock de inversiones que se hace en el lote, sea por cuenta del privado. Okay. ¿No? Entonces, en ese momento ya no hay ningún riesgo. Entonces, cubiertos esos tres elementos, ya no debería haber, ese es el punto intermedio, me refiero, ¿no? Ya no debería haber temores. Y la participación de Petroperú tiene que ser conscientemente asumida por Petroperú de acuerdo a sus posibilidades. Yo decía que se puede reducir el riesgo o hasta se puede eliminar, pero en realidad no existe el riesgo cero en la actividad petrolera. Yo le comentaba hace un momento a Anthony cómo es que uno puede perforar un pozo en Talara, puede perforar un pozo entre dos pozos productores y salirle seco, o puede salir un pozo con muy baja productividad. Esos riesgos no puede cubrirlos ahora Petroperú, pero sí puede encargarle ese riesgo a una empresa privada. Hay un elemento que para eso tenemos que, creo yo, que puede ser el punto más importante desde el punto de vista macroeconómico. Todo eso pasa por las regalías de los lotes. Ese es un punto que conversamos fuera de cámaras. Déjame ir ahora con Anthony Laub, por favor. Me imagino que un poco más provocador. ¿Tú no reformarías Petroperú, sino lo privatizarías completamente?
Lo cierto es que, a ver, vamos a ir por concepto. Por concepto, el Estado no debe de intervenir en actividad empresarial, ¿correcto? Salvo que sea absolutamente necesario y por un rol absolutamente subsidiario, ¿de acuerdo? Y esa es una lógica que la mantengo y la sostengo. Es decir, está en la Constitución, además. Está en la Constitución. En ningún nivel el Estado tiene que ser empresario. Por Dios, para eso están las personas naturales, para eso está la gente que quiere invertir su plata y correr sus propios riesgos. Yo lo que digo es, si es que el Estado quiere correr riesgos, que corra riesgos con su plata, pero lamentablemente su plata es la nuestra. Con lo cual, en teoría, no debe de hacer eso. Esa plata que es nuestra, que recauda a través de nuestros impuestos, que la invierte en educación, que la invierte en salud, que la invierte en policías, que la invierta en esos policías que estamos viendo cómo mueren porque no tienen los aditamentos necesarios. Eso es en lo que tendría que estar haciendo un Estado, en igualar socialmente a las personas para que tengan igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Pero bien, ya tenemos un Petroperú, y ese Petroperú hoy día difícilmente veo que se vaya a privatizar, con lo cual, con lo que tenemos hoy, ¿qué hacemos para hacerlo un mejor Petroperú? Coincido con Carlos cuando dice, oye, integremos un poco la parte de refino, que es el negocio más tonto, vamos a llamarlo, porque en realidad es un negocio con muy poco margen, con lo cual efectivamente Petroperú es la empresa que más vende en el Perú, pero tiene unos márgenes muy chiquitos que no le dejan una rentabilidad lo suficientemente atractiva. Eso por un lado. Démosle acceso a crudo para que efectivamente tenga parte de la renta petrolera que efectivamente puede ser alta y sin riesgo cuando entre un privado. ¿Tú estás apoyando entonces el dinero que se está destinando a la modernización de la refinería? No, mira lo que te estoy diciendo. Yo lo que te estoy diciendo es, oye, con lo que tienes ahora, ¿cómo haces para que esta empresa, que es de todos los peruanos, no solamente sea más eficiente, no solamente pierda menos plata, sino que evidentemente mantenga una vida relativamente decente? No la vas a poder vender. Mi ideal como persona es que no exista Petroperú, ¿correcto? Que no haya un Electroperú, que no haya un algo con Perú, ¿de acuerdo? Que el Perú sea una empresa privada y que se manejen las empresas, que se manejen por empresas privadas. Pero como esa no es la realidad, y como la realidad te indica que ya tienes esta empresa, bueno, ¿cómo haces para que esta empresa se acerque lo más posible a un manejo privado? Yo lo que haría es, manejo corporativo número 1. Licitar en bolsa, de todas maneras, cotizar en bolsa te da además no solamente transparencia, sino que te da cánones de manejo corporativo que hoy día Petroperú de repente no los tiene. Vas a tener que sincerar tus políticas, va a tener que dejar de existir una injerencia política. Hoy día, empresas como la son, de repente, empresas energéticas, aerolíneas, empresas de transporte que son públicas, evidentemente tienen un cariz político muy fuerte y hay esa tentación del político por meter la mano en la empresa y manipular tarifas, manipular de repente conceptos que no deberían de ser incorporados. Para evitar todo eso se le da manejos corporativos. Y este manejo corporativo, la idea que entiendo que la tiene el presidente de Petroperú, Campónico, que es muy buena, de salir a bolsa, evidentemente la va a blindar de este manejo político de la cual ha venido sufriendo Petroperú desde que se creó. Quiero ir a un punto. Tú hablabas del oleoducto norperuano, Carlos. El oleoducto norperuano, y él lo sabe mejor que yo, se construye en la época del gobierno militar cuando, por casualidad, se perforaron 4 pozos y los 4 pozos fueron satisfactorios. Y en ese momento creíamos que éramos un Venezuela más. Y como creíamos que éramos un Venezuela más, construimos un oleoducto que está largamente sobredimensionado para la cantidad de producto que tuvimos en el pico de producción en la selva en ese momento. Y hoy día tenemos un oleoducto que evidentemente no funciona a toda su capacidad. ¿Me explico? Y un poco a lo que voy es, ¿por qué no dejamos que sean los privados quienes son los que arriesgan su dinero, los que están dispuestos a perder la plata, ¿de acuerdo?, en que dimensionen, en que valoricen y en que hagan las cosas? Das el caso del oleoducto entonces como un ejemplo de esa inversión que hizo el Estado con dinero de todos y que finalmente no revirtió en lo que se esperaba. No, y estamos esperando efectivamente encontrar algún yacimiento, descubrimiento fabuloso que finalmente sirva para llenar ese oleoducto 20 años después o 30 años después de construido. Es decir, durante 20, 30 años construimos un gran oleoducto que pagamos todos los peruanos, en vez de construir escuelas, hospitales, ¿me explico? Y que funcionó a medias. Lo que yo te digo es, si es que el privado es quien invierte su plata y la pierde, ¿qué te importa? ¿De acuerdo? Como Estado no te importa, porque como Estado ya está. Tú me pagas los impuestos que me tienes que pagar, tú me generas el trabajo que me tienes que generar y generas la infraestructura que tienes que crear, pero con tu dinero. Yo te voy a preguntar más adelante si ese concepto que tú tienes se aplica solamente en el Perú por la realidad que hemos tenido de empresas públicas o si es que en otros países también. Te dejo un ejemplo rápido que Carlos lo conoce también. Inglaterra, y para los que no sepan, Inglaterra es un gran país productor de petróleo por el Mar del Norte. Inglaterra no tiene empresa estatal.
Estados Unidos es el segundo productor del segundo productor de petróleo del mundo, ¿correcto? Y va a ser el primer productor de gas gracias al gas esquisto. No tiene una empresa estatal que se dedique a producir ni gas natural ni petróleo. Y funcionan perfectamente bien. Australia igual, Nueva Zelanda igual. Es decir, ¿por qué los países anglosajones llegan y abrazan este modelo que efectivamente funciona y no tienen ningún problema de seguridad de abastecimiento, ni de problemas energéticos, ni de ese tipo de cosas? Ahora, hay otros ejemplos también bonitos del otro lado, ¿no? Sí. Como puede ser en Noruega quizá. Carlos, tú coincides con este tema porque tú dices algo que va el titular de tu artículo el día domingo. No debemos depender del sector privado. Exclusivamente. Desde ese punto de vista, ¿no coincides con Anthony? Bueno, el tema es, y eso es una de las condiciones, digamos, que debe cumplirse en el caso de Petroperú, y ahí coincido con Anthony. Si Petroperú es manejada como una tradicional empresa pública, donde hay injerencia política, entonces no funciona de repente. Para que funcione Petroperú en el upstream tiene que funcionar como una empresa petrolera privada. Y hay un ejemplo claro, en pequeño, Unipetro, que es una empresa de la Universidad Nacional de Ingeniería, creada en el año 93. Va a cumplir 20 años y es una empresa que funciona como un relojito, sumamente eficiente, pero la dejaron funcionar como una empresa privada. Siempre funcionó como una empresa privada. Y eso es el lote más chico de todo el Perú y tiene la regalía más alta de todo el Perú. Tiene una regalía equivalente al 75%. Es decir, pareciéramos la madrastra con la Cenicienta, siendo de la Universidad de Ingeniería, paga 75% de regalía. Y es una empresa pública de la Universidad de Ingeniería que funciona perfectamente. O sea, la novedad de Petroperú en el upstream no es sorpresa, o sea, ya hay un antecedente. Petroperú trabajó también en el upstream hace tiempo. El problema de Petroperú fue justamente la injerencia política. Si a Petroperú se le deja trabajar sin injerencia política y se le deja trabajar técnicamente, yo creo que no va a haber ningún problema. Pero para salvar eso, precisamente, la propuesta es elaborar un joint venture donde entre Petroperú con el privado y donde Petroperú no tenga más de 25 o 30% de participación, donde la operación la lleve el privado y donde la primera inversión, el plan o lo que se llama el programa mínimo de trabajo que obliga a Perú Petro, sea por cuenta del privado para que no pase lo que dice Anthony, lo que teme Anthony, que sea plata de los peruanos la que se arriesgue. No se va a arriesgar plata de los peruanos. Y en ese caso, ahí estamos poniendo una cosa que es importante, y eso es lo que yo mencionaba, lo de las regalías. Si nosotros queremos darle viabilidad económica a los lotes de Talara, ¿qué son los lotes que están en discusión realmente? Solamente son los 5 lotes de Talara y el lote de la selva. Todo lo demás es quimera. Esos lotes, para darle viabilidad, tenemos que reestructurar las regalías. No se puede trabajar lotes con 50% de regalía. Entonces la propuesta del Estado a través de Petroperú debe ser: yo bajo la regalía de estos lotes al 10 o al 15% y Petroperú licita el 80% del lote al sector privado, ¿correcto? Con una campaña de inversión y gana el que ofrece mejor campaña de inversión en pozos. Esa es la propuesta intermedia, justamente, ¿no? Y yo creo que, salvados esos temores del riesgo de inversión y el riesgo de eficiencia. Y gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo, claro, que es importante. Yo quería decir otra cosa, o sea, bajo ese principio es lo mismo que decía, ya lo tienes a Petroperú, ¿correcto? No lo vas a vender, potencialo de manera inteligente. Dale acceso a la renta petrolera, pero efectivamente manejada no por él, sino por el privado, porque en realidad lo único que vas a hacer es va a seguir engrosando la planilla. Punto número 1. Punto número 2, que no invierta donde no sabe invertir, o donde no tiene por qué invertir, y las cifras son escalofriantes en el mundo. De cada 10 pozos que se perfora, 1 tiene hidrocarburo. No. 1, a nivel mundial, esto es promedio mundial. Ojo. Ya ese es un promedio hace 10 años, ya no hay eso. Ya no hay. Menos, ahora es menos. Ahora debe ser 1 cada 25, 1 cada 50. Y si es que un pozo de cada 50 tiene hidrocarburos, y por pozo en promedio te gastas 15 millones de dólares en promedio, tú estás diciendo, voy a timbiar tanto dinero para ver si es que encuentro petróleo con plata de todos los peruanos. No, pues, que lo haga el privado y que jale al Estado de manera minoritaria, me parece una posición bastante coherente con lo que tienes hoy día, ¿no? Quizás la visión que estamos teniendo es un tanto, digamos, entusiasta por los altos precios del petróleo, los altos precios de los minerales, que uno lo lleve a pensar, caray, el Estado tiene que participar más para morder de esta bonanza, pero no siempre va a ser bonanza. Por ahí vendría también un poco el tema. Es correcto, pero el tema, lo que menciona Anthony se refiere más que nada a la exploración. El factor de éxito que menciona Anthony es en los campos de exploración. Yo he dicho que Petroperú no debe entrar a exploración. Ok, por ahí, ¿no? Entonces yo no. Ahora, si entra en exploración es, por ejemplo, un lote donde
Petroperú pone las mismas condiciones que uno de explotación. Yo conozco un caso de una empresa petrolera peruana que tomó 3 lotes en Colombia con 2 y 3% de regalía, 2 y 3% de regalía, no me estoy equivocando, y esa misma empresa peruana en el Perú paga 52% de regalía. O sea, una empresa peruana que se lleva su dinero a Colombia. Bueno, esa empresa peruana tenía invirtiendo en un país donde el factor de éxito en exploración es más del 60%. Es más, ¿no? Es lo que hablábamos en el intermedio, que decíamos, oye, no es por la regalía, como tú debes de atraer, porque tú no eres un país petrolero, ¿de acuerdo? El Perú no tiene pues ingentes cantidades de petróleo. Somos un país minero, no somos un país petrolero. Entonces Venezuela, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak se pueden dar el lujo de poner pues regalías de 80, 60, 70, 90, 95%, porque los volúmenes son tan groseros que siempre hay negocio, ¿de acuerdo? Pero países como el Perú, que tenemos un riesgo geológico muy alto, donde nuestro factor de éxito para encontrar hidrocarburos es muy bajo, evidentemente lo que dice Carlos tiene todo el sentido del mundo. Incentiva que haya más producción, que haya más inversión en salir a buscar el recurso y bájale la regalía. Correcto. Clarísimo, más claro el agua. Terminamos entonces con, digamos, coincidimos en que ojalá en diciembre se salga a bolsa un 20% por lo menos de Petroperú. Pero precisamente eso es otro tema que a mí que yo lo veo con expectativa. Una cosa es que Petroperú salga a bolsa ahora con su margen refinero. Y otra que salga, que salga a bolsa con reservas. Correcto, ganaría más dinero, si no el precio sería muy bajo. Totalmente de acuerdo, totalmente. O sea, la oportunidad es una cosa, pero que tiene que salir a bolsa porque eso da transparencia y le da gobierno corporativo, de todas maneras. O sea, ahí apoyamos. Sí, pero ¿cuándo es el tema? El tema es el cuándo. Yo creo que primero tienen que dejarlo entrar a los lotes, levantarle la tranca que han puesto, que Petroperú entre a los lotes y que salga a cotizar en bolsa. Y tiene que haber un banco de inversión muy sólido y muy serio atrás que le diga efectivamente cuándo es el mejor momento para que Petroperú salga con una acción poderosa. Bien, señores, muchísimas gracias, Carlos González, de Enerconsult, Anthony Lau y Quijandría. Muchísimas gracias por la paciencia. A veces el